Sánchez paralizó el despliegue del ejército preparado para el día siguiente al desastre de la Dana. Si esta noticia es cierta, este señor mañana tendría que ser arrestado por un delito de omisión de socorro. Pedro Sánchez no asistió a ese homenaje a las víctimas de la Dana. Hoy se ha asistido al homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Que el presidente del gobierno no acuda a un funeral por las víctimas de la Dana y que al día siguiente acuda a un homenaje por las víctimas del franquismo, hasta cierto punto es reprochable, más que reprochable, que narices. Pero lo cierto es que lo que hoy nos ocupa es verdaderamente escandaloso, es que es directamente de cárcel, porque aunque La Sexta ponga el grito en el cielo porque los víctimas, o en este caso, mejor dicho, sus familias, llamen asesinos a los políticos diciendo que no todo vale. A mi hermano lo asesinaron junto con mi sobrino de 4 años y mi cuñada de 43. ¡Querían matar a la familia! Caldo de cultivo ideal para la desconfianza hacia las instituciones, y eso permite que crezca la extrema derecha, como veníamos avisando y como está pasando. Y veremos crecer más a la extrema derecha en Valencia. Y en ese dolor hay que respetarles, pero luego hay un discurso político que emana de ese dolor que hay que confrontar porque la antipolítica es el camino que engrasa la llegada de la extrema derecha. Entonces, el dolor no justifica que se pueda manejar cualquier discurso porque es, vuelvo a decir, lo que precede a la llegada de la extrema derecha. Lo cierto es que la noticia que hoy os traemos bien amerita el hecho de que, pues efectivamente, se les llame asesinos con todas las letras a los políticos. Y me centro en uno porque la noticia que hoy nos ocupa es que Pedro Sánchez paralizó la intervención del ejército en las primeras 24 horas para dejar y abandonar a su suerte a todos los valencianos. Ahora se entiende mucho más aquellos familiares que cuando vieron a los políticos dentro de la mesa, en este caso hablamos de la vicepresidenta del gobierno y de 2 ministros más, saliesen por patas, dijesen yo no quiero estar en el mismo lugar o respirar el mismo aire que los verdugos de mi padre, de mi cuñado, de mi hermana o de mi sobrino. Pues bien, esta es la información. El presidente del gobierno dijo no a ayudar a las víctimas de Valencia. Sánchez paralizó el despliegue del ejército preparado para el día siguiente al desastre de la Dana. Si esta noticia es cierta, este señor mañana tendría que ser arrestado por un delito de omisión de socorro. Para eso, para empezar, si no, otro delito de un grado mayor. Señores, los dos son juristas. Si esto es cierto, si Sánchez, si el ejército estaba preparado para salir al día siguiente de la Dana y dio la orden de que no saliera el ejército, ¿de qué estamos hablando? Es que esto ya es... Pues sería estamos hablando de un presunto crimen. O sea, por eso gravísimo. Las fotos que nos hablan de que puede ser, no puede ser, es que encajan perfectamente con estas noticias. Sería verdaderamente grave, de ser cierto, que un presidente del gobierno, teniendo la disponibilidad de unas Fuerzas Armadas para acudir en socorro de sus compatriotas, hubiera dado una orden... De hecho, no fue. Bueno... De hecho, el ejército no fue. No fue, o sea, hasta pasados casi 3 días, ¿no? O sea, bueno, pero en la totalidad del despliegue pasó más de una semana. Y si esto fuera cierto y eso no se hubiera realizado así, pues es gravísimo. De todas las maneras, y ahí lo de esta información, creo que él salió 4 días más tarde a decir si necesitan más ayuda o más recursos que los pidan. Entonces, en realidad esta noticia viene sustentada por lo que él dijo, ¿no? Es decir, pida recurso y se les dará. Cuando al final, en un Estado, lo que tiene que hacer el Estado y el presidente del gobierno es dar todos los recursos que tiene el Estado ante una situación de calamidad pública y de inundaciones como las que se vivieron y de esa tragedia. La verdad es que ayer fue el funeral, ¿no?, este Estado que hicieron allí y se han visto imágenes en las redes sociales sobre todo que no salen en los medios de comunicación generalistas, sino que es desde fuera, o sea, desde la gente de fuera hacia adentro, ¿no? Y se ve la ira que todavía sigue habiendo de gente que ha perdido un familiar, que ha perdido su propiedad, que ha perdido incluso la dignidad, y cómo ve cómo les está abandonando el Estado. Nosotros lo dijimos, todo lo que no puedan, todo lo que tengan que reclamar, háganlo al principio, porque después esto desaparece. Desapareció en el volcán, desaparecerá siempre. ¿Por qué? Porque es así. Lo que pasa es que ahí se ha vivido una tragedia de unas dimensiones verdaderamente descomunales, con la desgracia de que, pudiendo haber activado a un ejército a través de la Ley de Protección Civil, por lo menos la Ley de Protección Civil, sino otros estados, no se hizo, y quizás eso sí que hubiera salvado vidas, y ahí entraríamos en los delitos. Pero claro, el Tribunal Supremo, ya con los años que vivimos aquí atrás, para que no te censuren en determinados canales,
ya dijo que la omisión del deber de socorro, aunque nos hemos querido por eso, no puede ser determinada ante esta magnitud, porque el socorro es aquel que está manifiestamente en peligro. Y yo me pregunto, ¿y esta gente no estaba en peligro manifiesto? ¿Ahora qué va a decir el Supremo? ¿Va a echar todas las querellas para atrás porque va a decir que no estaban en manifiesto peligro? Ha habido imágenes al día siguiente, donde había peligro evidente y el gobierno no estaba. Entonces, tiene que haber responsables porque a esa gente se le ha omitido un socorro que era necesario, por no hablar de la delegación de auxilio, que básicamente no existe, porque tiene que ser un profesional sanitario el que la tenga que dar. Estamos ante una carencia de un delito de estragos cometido por un funcionario público. O sea, porque en realidad estos son estragos, se han producido estragos, pero si te miras lo que son estragos, tampoco puedes meterle estragos. Y al final, ¿qué queda? La impunidad. La impunidad de un presidente que, pudiendo haber activado todo un ejército, pues se quedó allí y a los 4 días salió y dijo, va, que lo gestione el presidente de la comunidad autónoma y que si quiere más ayuda, pues que la pida. En fin. Bueno, yo ya lo he dicho, que de Pedro Sánchez hay que esperarse todo y además lo peor que uno pueda pensar. Mi padre decía, piensa mal y acertará. Yo no soy de ese pensamiento, pero es que al final tengo que darle la razón, porque piensa cualquier cosa que sea posible y que se salga de los estándares de normalidad, y puede ser probable, posible y más que viable. Entonces, que se desdijo y dio la orden, a mí se me ha venido a la cabeza el GEMAT diciendo que en 15 minutos estaba desplegado el ejército. Oh, ¡qué huevazos tuvieron! ¿Vale? En 15 minutos, decía. Y que cuando la orden la diera el presidente de la Generalitat. Entonces, a mí... Claro, el presidente no es nadie para dar ninguna orden. Que además no es verdad. Eso es, pero es una mentira, pero esa es la falacia. Entonces, cuando me quedo con, vale, quítalo lo de Majón, quítalo de la Generalitat. Estábamos en 15 minutos preparados, con lo cual 15 minutos, y esa noticia que dice que se le dio la orden de no intervenir, es perfectamente encuadrable. Porque la realidad objetiva es que el ejército no intervino. Y nadie puede dar una explicación razonable de un hombre de bien y de una mujer de bien, de por qué no intervino, claro, si no es en claves políticas, de corrompimiento, de corrupción, de matar al adversario político y llevarte a decenas de muertos y desaparecidos que todavía no sabemos eso en qué va a acabar. A mí no me extraña nada que Pedro Sánchez pudiera haber llegado a haber corregido una orden de que el ejército intervenga, pero eso que tiene que quedar reflejado, tiene que quedar registrado, tiene que haber huella de ese tipo de órdenes. ¿Dónde están esos registros? Y que se investigue. Todo eso al final tiene que salir a la luz. Sin duda, con todo esto sobre la mesa, se me viene a la mente, la imagen de Mary Villanueva con esas palabras que pronunciaba hace tan solo unos días atrás. ¿Podéis dormir por la noche? Pues bien, si esto es cierto, que todo encaja perfectamente como acabamos de ver, ojalá que este alegato final de Mary llegue hasta nuestros políticos, porque la pregunta yo creo que es de obligado cumplimiento. ¿Pueden dormir? Porque desde luego yo no estaría tranquilo. Yo lo que les preguntaría es, ¿podéis dormir? ¿Podéis dormir por la noche? Porque yo no duermo desde esa noche. Porque yo estuve toda la noche asomada a una ventana viendo como una ola gigante arrastraba árboles, coches, a personas, pensando que una de esas personas podía ser mi hermano, mi cuñado o mi padre que estaban en la calle. Yo hice 300 llamadas esa noche, las cuales ni una se me contestó. Porque no había nada de cobertura, no había luz. Yo estuve toda la noche con una linterna, mirando en la calle para ver si veía algo. Nada. Y es que luego encima cuando bajé dije, bueno, no pasa nada, vendrá todo el mundo a ayudarnos, pero no, estábamos solos. Y yo por pilas y pilas de coches buscando a mi padre, chillando papá, intentando ver si mi padre todavía estaba vivo.